Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por ahorrarme explicarles que no era Mercedes Miguel. También les aclaro que tampoco soy Sergio Siciliano. Pero bueno, también les aclaro que tampoco voy a hablar específicamente de las habilidades del siglo XXI. Después de todas estas aclaraciones, sí les cuento que les voy a contar sobre temas relevantes con lo que muchas veces damos a entender cuando hablamos de habilidades del siglo XXI, con respecto a lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación. Comparto un poco la visión del profesor de la Universidad Católica de Uruguay, Marcos, sobre su visión sobre el término de habilidades del siglo XXI, que ya nos acompaña hace varias décadas y sobre el cual ya también se ha hablado mucho, ¿no? Por supuesto que es lo que se llama un término paraguas, que puede querer decir muchas cosas y que por supuesto tiene un significado histórico que va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos un marco de capacidades al cual se refirió Cecilia y con respecto a específicamente la educación digital hablamos de competencias en consonancia con la Ley de Educación Nacional. Es por eso que en esta presentación yo voy a compartir con ustedes uno de los varios proyectos que abordan esta temática en el Ministerio de Educación. Se está trabajando para diseñar políticas articuladas y con lo que respecta específicamente a todo el campo que podríamos relacionar con las habilidades emergentes relacionadas con la cultura digital, con la cuarta revolución industrial, los estamos enmarcando dentro del plan Aprender Conectados. Vamos a ver si funciona. Bueno, una de las cuestiones principales que me gustaría compartir un poco con ustedes a nivel introductorio es cuáles son sus percepciones sobre el papel de las TIC o lo digital en las escuelas. Acá tenemos dos posibilidades, que sea algo que está completamente integrado a las prácticas de enseñanza y aprendizaje y que forma parte de la cultura institucional de los establecimientos educativos, o algo que tiene un acercamiento informal y que no está del todo integrado a las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Así que le voy a pedir que levanten la mano primero a los que creen que tiene una, si se quiere, presencia más marginal en la realidad, no en lo que debería ser, sino en la realidad. Bien, ahora, ¿quiénes creen que está completamente integrado a las prácticas de enseñanza y aprendizaje con todo lo que ello implica? No veo ninguna mano levantada. Bien. Bueno, comparto la percepción, digamos, que tienen muchos de ustedes. Ha sido el campo de la educación un campo en el cual tradicionalmente ha costado mucho que se integren las prácticas que tienen que ver con la cultura digital, con lo digital, por razones que no podríamos abarcar ahora en esta presentación. Hay otros campos que lo han hecho con mayor facilidad. Y esto sigue siendo en gran medida una deuda pendiente. Y esa deuda presenta un panorama muy desafiante porque sabemos que nuestra cultura está cada vez más mediada por sistemas digitales, ¿sí? Sabemos que hoy, para poder ejercer la ciudadanía de una forma plena, para poder socializar, para poder construir conocimiento, para poder integrarse plenamente a la cultura laboral, hay que tener determinadas habilidades relacionadas con el mundo de lo digital. Y eso va a ser cada vez más pronunciado, es decir, en el futuro las exigencias no van a ser menores, sino van a ser mayores. En ese marco, y en consonancia con lo que establece la Ley de Educación Nacional, que claramente indica que los estudiantes deben desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes, de las tecnologías de la información y la comunicación, y que además se deben integrar curricularmente estos contenidos. Y sabemos que en el país esto es en gran medida una deuda pendiente. Es por eso que dentro del plan Aprender Conectados, una de las decisiones que se tomó es extender el plan de alfabetización digital
a todos los niveles educativos de la educación obligatoria. Y es en lo que se está trabajando en este momento. No solo con respecto a lo que tiene que ver con temas de equipamiento e infraestructura, que se los voy a comentar más adelante, sino con respecto a la elaboración de núcleos de aprendizajes prioritarios de educación digital, programación y robótica, que ya fueron presentados en la última reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizó el mes pasado en Iguazú. En este momento es una propuesta que están analizando los ministros de educación de todas las provincias y que con sus aportes se va a volver a llevar al Consejo Federal de Educación para su aprobación. Estos núcleos de aprendizaje prioritario lo que hacen es, a grandes rasgos, integrar el marco de competencias digitales que se presenta acá en este gráfico, que, como les decía antes, está interrelacionado con el marco de capacidades del Ministerio de Educación. Nosotros podemos ver muchas veces que las habilidades que allí se ponen varían levemente de un país a otro o de un marco a otro, pero encontramos algunas que son comunes, como creatividad, pensamiento crítico. Sí emergen algunas específicas que tienen que ver con el mundo de la programación. En este caso, la programación, la robótica, el pensamiento computacional. ¿Y esto por qué empieza a ser importante y clave? Justamente por lo que yo les decía al inicio. Los sistemas digitales, en forma incremental, median prácticamente todos los procesos sociales vinculados con nuestro presente, y esto va a ser más marcado en el futuro. Hay una fuerte impronta de organización algorítmica en nuestra sociedad. Hay muchos sociólogos, estudiosos de las organizaciones de poder detrás de nuestra sociedad, que están empezando a hacer los análisis de la organización algorítmica de nuestra sociedad. Si pensamos, es fácil pensarlo desde el punto de vista de lo que es la construcción de conocimiento y la búsqueda en Internet. Eso es concretamente un algoritmo que arroja determinados resultados. En las redes sociales vemos determinadas noticias, eso también responde a un algoritmo. Todo eso constituye, digamos, un indicador, digamos, y una configuración de cómo puede construirse la opinión pública. Y lo mismo pasa con muchos espacios de trabajo, ¿sí? Donde hay sistemas informáticos que van de alguna manera estableciendo ciertos indicadores y ciertos criterios para establecer cuándo una tarea está realizada o no, cuándo una tarea está completada o no. Todas esas organizaciones algorítmicas que existen, que son creadas por los hombres, son las que configuran la realidad en la cual nosotros vivimos. Entonces, si pensamos en un futuro donde los sistemas digitales son cada vez más importantes y no entendemos cómo están construidos, vamos a formar estudiantes que no van a ser capaces de hacer un uso crítico de esos sistemas digitales. Es decir, que hoy la escuela necesita poder formar ciudadanos críticos, capaces de entender, de intervenir y de crear parte de esos sistemas digitales. Esto no quiere decir, por supuesto, que lo que se busque es formar programadores. Habrá quienes, al estar quizás en un contacto más cercano con el campo de la programación y de la robótica, puedan a su vez descubrir una vocación relacionada con estos campos de conocimiento, pero sobre todo lo que se entiende es que estos saberes, que por alguna razón en la escuela siempre estuvieron marginados a espacios informales o a un pequeño complemento para ayudar a aprender alguna materia, son un objeto de conocimiento en sí mismos y requieren ser integrados dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En el plan, digamos, que se está haciendo desde el Ministerio de Educación de la Nación, en términos concretos, en cuanto a cuáles son los ejes y cuál es la modalidad de implementación, una definición muy importante es la necesidad de entender a la escuela como nodo de alfabetización digital. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo opuesto a la idea de nativos digitales, ¿sí? Quiere decir que los niños que cada vez usan las tecnologías a edades más tempranas
no nacen con una habilidad para utilizar críticamente la tecnología. En todo caso, desarrollan algunas habilidades instrumentales para poder utilizar algunos recursos. Personalmente creo que el concepto de nativos digitales hizo mucho daño durante mucho tiempo a muchas generaciones que pensaron que simplemente el uso de la tecnología iba a formar a generaciones de niños y de jóvenes. Y eso no va a ocurrir. Para poder hacer un uso crítico de las tecnologías digitales se necesita intervención pedagógica. Se necesita una escuela que pueda desarrollar dispositivos de enseñanza y aprendizaje para poder promover el desarrollo de esas habilidades. Por supuesto, en un contexto de un trabajo por proyectos, en base a situaciones del mundo real, entendiendo el sentido social de la tecnología, su aplicación actual, su relación con la realidad más cercana de la comunidad educativa y su proyección a futuro. Porque además, y esto es un tema importante, vivimos en un mundo que sabemos que va a cambiar mucho y en algunos casos de una forma tan disruptiva que hace que no tengamos del todo claro cuáles pueden ser algunos de los trabajos futuros o algunas de las necesidades de habilidades que podamos tener para insertarnos plenamente a la sociedad. Entonces, en ese marco, los ejes de la implementación de Aprender Conectados tienen que ver con el equipamiento y la infraestructura tecnológica, el equipamiento en una relación muy cercana con el contenido, ahora les voy a explicar por qué. Por supuesto, la formación y también la conectividad, porque hoy para poder construir conocimiento es sumamente importante poder acceder al ciberespacio, poder hacer búsquedas relevantes, poder compartir y construir con otros contenidos y conocimiento. No me voy a detener mucho sobre cada uno de estos ejes. Lo que quiero contarles es que esto es un proyecto, obviamente, y un proceso que necesita atravesar la comunidad educativa argentina, que es muy complejo, que es muy desafiante, que no se puede resolver con recetas lineales, que requiere el involucramiento de los distintos actores de la comunidad educativa y que se está abordando de alguna manera de forma tardía, es decir, desde la escuela se está trabajando en esto cuando hay espacios sociales u otros ámbitos de la sociedad donde quizás se ha podido integrar de una manera más dinámica la tecnología y todas las prácticas que ella conlleva en el entramado social. Con respecto a lo que son los elementos concretos para poder trabajar dentro de la comunidad educativa, tenemos una serie de marcos pedagógicos que dan un contexto general a la política, tanto las orientaciones pedagógicas de educación digital, las competencias de educación digital, como un marco pedagógico específico de programación y robótica con objetivos de aprendizaje para la educación obligatoria. Este fue un trabajo de 2 años que implicó una consulta con más de 100 académicos de nuestro país, especialistas internacionales, miembros de la comunidad educativa, y que fue un documento base muy importante para poder hacer los 3 marcos, el proyecto de núcleos de aprendizaje prioritarios que en este momento están evaluando todos los ministros de todas las provincias para su tratamiento. Pero también tenemos una serie de documentos, no voy a entrar muy en detalle en todos, pero por ejemplo como un documento específico para los referentes institucionales de educación digital, que nosotros llamamos RIED, que consideramos un rol fundamental para que haya al menos un docente, una persona del cuerpo docente que sea el referente, que pueda saber dónde están todos los recursos, dónde están todos los contenidos, sea un poco el guardián en la escuela de la alfabetización digital. Sabemos que estamos en un contexto en el cual muchas veces se hace difícil poder incluir un nuevo rol dentro de las plantas orgánicas funcionales y esto hace que muchas veces haya que buscar alternativas dentro del equipo docente. Y este rol en muchas escuelas que ya lo han implementado ha ayudado muchísimo a dinamizar el uso de muchos recursos y el poder ubicar, quizás hay mucho material disponible pero no se sabe dónde está. Entonces muchas veces que haya una persona que es la encargada de dinamizar eso
ayuda muchísimo al trabajo dentro de la escuela. Y otro rol también muy importante que nosotros estamos tomando para lo que es el trabajo en las escuelas es del alumno red, el alumno referente de educación digital, que tiene un rol orientado al aprendizaje entre pares, a la participación activa de los alumnos en la construcción de los proyectos educativos y ayudar también a los docentes en lo que es su primer contacto con la tecnología. Decíamos hace un rato que digamos, el concepto de nativos digitales quizás no era el más apropiado hoy, pero sí es cierto que los chicos tienen más facilidad para el uso instrumental de muchos recursos digitales. Y a los docentes eso es algo que les cuesta mucho y muchas veces les da miedo, lo cual es obviamente normal porque no son recursos que hayan formado parte de su formación inicial. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es una relación solidaria entre alumnos y docentes, obviamente el docente siempre conservando su rol de líder en la construcción de los proyectos educativos, pero invitando a una participación activa de los alumnos con un rol también específico en lo que tiene que ver con ser los guardianes de los recursos digitales y poder ayudar a los docentes a ensamblar robots, a aprender algunos dispositivos, para que los docentes no tengan que estar tan pendientes de algunas cuestiones más técnicas y sí pendientes de ciertos objetivos de aprendizaje y de cierta mirada crítica sobre la tecnología. Con respecto a los recursos tecnológicos, resulta en algunos casos un poco difícil hacer una barrera muy marcada entre lo que es hardware y software o entre lo que es un equipamiento, un equipo y lo que es contenido, particularmente en campos emergentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos enseñar robótica y no tenemos un kit de robótica, es bastante difícil, digamos. Entonces, con respecto a algunas áreas emergentes, particularmente lo que tiene que ver con la programación y la robótica, si bien hay muchas actividades que se pueden hacer con computadoras, resulta muchísimo más potente su enseñanza a través de algunos recursos específicos emergentes en el campo de la tecnología educativa, que además son sumamente motivadores para los alumnos. Las experiencias que estamos haciendo con robótica en las escuelas pioneras de Aprender Conectados, que son todas aquellas escuelas abarcadas dentro del proyecto Escuelas del Futuro, muestran resultados muy sorprendentes en cuanto a la facilidad inicial que tienen los estudiantes para el uso de kits de robótica y el interés que tienen en ellos. Hay un dato también particular que surge del operativo Aprender, el operativo de evaluación del Ministerio de Educación, que nos ha arrojado muchísimos datos de todo el sistema educativo, también del uso de las TIC en la comunidad educativa, que por primera vez se estudió en profundidad gracias al operativo Aprender, y también con respecto al entusiasmo de los alumnos en las escuelas. En secundaria, el operativo Aprender del año 2017 muestra algunos índices preocupantes con respecto al aburrimiento de los estudiantes. Son bastante altos los índices de los alumnos que dicen aburrirse siempre o casi siempre. Y dentro de los temas que consideran deberían incluirse dentro de su práctica educativa, uno de los que más interés genera es el de las TIC. Y eso se nota a la hora de abordar espacios de trabajo vinculados con estas temáticas y este tipo de proyectos. Entonces, con respecto a esto, el plan incluye, y les voy a mostrar ahora la tecnología que ya está entregada en las escuelas, hay ya más de casi el 30% de escuelas que tienen kits de programación y robótica, y hay más del 15% de escuelas primarias, de todas las primarias de gestión estatal del país, que también ya tienen estos kits entregados. Tenemos una variedad de robots de distinto tipo, computadoras hechas en base a Raspberry Pi, que es una especie de mini computadora educativa creada por un científico en Cambridge, que usa un sistema operativo hecho en base a Raspberry, a Linux, a una versión de Linux, con también una gran variedad de software educativo que además es gratuito, laboratorios digitales,
robots de distinta complejidad, por supuesto, dependiendo el nivel educativo, e incluso drones que se utilizan dentro de las líneas de robótica y de programación. Todos estos kits que yo les estoy mostrando están ya distribuidos y siendo utilizados en distintas escuelas del país. Con respecto a la formación, hay algo muy desafiante que tiene que ver con que los docentes no cuentan en su formación inicial con los recursos para poder trabajar muchas veces con este tipo de contenidos y además cambian muy rápidamente, con lo cual a lo mejor alguien puede haberse formado. Acá podemos ir viendo, no sé si ahí están las imágenes. Esto es lo que nosotros llamamos un video tutorial en todas las líneas de programación y de robótica, y en relación con todo el equipamiento que llevamos a las escuelas, desarrollamos material audiovisual, material gráfico, para poder facilitar la comprensión y el entendimiento de lo que son los kits, cómo funcionan, cómo se pueden construir los proyectos, y además de tener material de formación, formaciones presenciales y virtuales con respecto a su uso, también acompañamos la estrategia de formación con el diseño de guías didácticas por cada una de las líneas de programación y robótica y secuencias didácticas integradas con el diseño, los NAP de matemática, particularmente en lo que tiene que ver con robótica y programación. Esto es porque también buscamos que haya un docente dentro de la escuela que sea el docente que de alguna manera está a cargo o es el dueño de poder llevar adelante estas propuestas de enseñanza y aprendizaje. Si no, es muy probable que los kits queden guardados en algún lugar de la escuela. Con respecto a los potenciales, bueno, aquí estamos viendo uno de los dispositivos que tenemos que está hecho en base a Raspberry Pi, que es una de las mini computadoras educativas que yo les comentaba. Se puede trabajar con Minecraft, se puede hacer música, se pueden hacer videojuegos. Realmente el entusiasmo que muestran los chicos al trabajar con estos recursos es muy interesante y los hace un recurso muy poderoso a la hora de trabajar con proyectos que tratamos que tengan que ver con una integración curricular también con otras áreas, como les decía. A ver si pasamos. Parece que se trabó el… ¿no? Ah, bueno, bueno, se trabó no pasa el… Si quieren pasarlo de allá arriba porque no está pasando Pero bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la llegada de estos materiales a las escuelas, lo que se hizo fue tomar una cantidad de facilitadores en todas las provincias y a partir de eso lo que se logró fue hacer un trabajo presencial en las escuelas, más allá de todas las plataformas de formación que hay disponibles. Esto no quiere decir que los docentes ya estén formados. Cuando se hacen formaciones, ustedes saben que siempre es una primera formación y luego hay otra y luego hay otra. Las necesidades de formación en estos espacios es casi como interminable, tanto para los docentes como para los alumnos. Pero lo importante es empezar a andar ese camino y poder empezar a que lograr a que todos estos, tanto los recursos digitales como los caminos para desarrollar determinadas habilidades empiecen a formar parte de la dinámica de las comunidades educativas. Acá vemos algunas imágenes que tienen que ver con el uso de los drones, con los cuales se pueden hacer secuencias ordenadas de instrucciones, se pueden hacer rutinas automatizadas de vuelo y para los cuales se trabajó con justamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer un relevamiento sobre los usos reales de los drones en nuestro país y en base a esos usos reales se construyeron las secuencias didácticas. En nuestros países los drones se usan principalmente para el monitoreo de los cultivos, ¿sí? Para la actividad agraria y es una de las actividades que nosotros ofrecemos dentro de esta línea en las secuencias didácticas. Bueno, esto es uno de los equipos también que tenemos, que es un laboratorio digital que permite medir la temperatura, la humedad y muchísimos otros, vinculadas con el ambiente, el pH del agua, etcétera, georreferenciadas. El mapa que vemos, por ejemplo, es el mapa de una excursión de una escuela a un parque y los distintos colores muestran una variación de temperatura,
Entonces, por ejemplo, en este trabajo los alumnos vieron cómo en el centro de la ciudad, donde está la escuela, hace más calor que en el parque, donde hay vegetación, y pueden ver esto georreferenciado sobre un mapa con muchísima claridad, además de tener que pasar por un proceso de análisis de datos que forma parte de una de las habilidades de alfabetización digital. Simplemente para dar algunos de los ejemplos, dentro de las habilidades también estamos trabajando con mujeres programadoras, un proyecto que tiene que ver con poder desarrollar en particular las habilidades y el empoderamiento de las mujeres en el campo de las TIC y de la programación. No me voy a detener mucho sobre esto porque ya me queda poco tiempo. Lo que quiero para terminar es mostrarles un video que muestra un poquito algunos pantallazos del proyecto. ¡Hola! 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 Somos los superhéroes de la educación digital. ¡Dije aventura! ¡Manos a la compu! Paso 1, agarrar un globo de la mesa. Fase 2, acercarlo a la boca. Paso 3, inflarlo. ¡Ay! Cada computador teníamos que ponerlo una y para adelante, luego doblar para acá y lo último stop, pararse y pues hemos apretado copy grabar en la computadora. El trabajo en equipo y a las capacidades que apunta el proyecto es sumamente interesante. Los chicos logran esas capacidades que la interpretación, la innovación, la resolución de problemas. Parece fantástico esto que es nuevo por el futuro de ellos. Buenísimo que se den en las escuelas públicas. Pensamiento computacional, resolución de problemas, lenguaje de programación, juegos interactivos y animaciones. Sigamos con los temas. Me siento, por así decirlo, honrado de estar programando algo así, porque no se ve todos los días. ¿Qué más podríamos trabajar todo el año con esto y no aburrirnos? Poder llegar a tener conectividad para todos nuestros alumnos y que ellos puedan ver que el googlear es otra cosa, que el buceo bibliográfico está sostenido desde otro lugar, que puedan tener contacto con otros grupos. Digo, es una posibilidad de vincularse con el otro y el otro es el mundo. Que sea la escuela una institución referente, porque la escuela es el lugar que escucha, es el lugar que siempre está abierto, es el lugar que acompaña. Bueno, muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Florencia Ripani, directora nacional de Innovación Educativa, y le invitamos a Graciela Alerzo a tomar la palabra, que viene de parte del Ministerio de Educación de Río Negro. Buenas tardes. Vengo en reemplazo de la señora ministra de Educación, que en este momento está en el Consejo Federal. Pero como hablábamos en este foro de habilidades del siglo XXI y la escuela secundaria aparentemente está transitando en una época en que algo tiene que pensar, yo soy la directora de Educación Secundaria de la provincia y ella consideró pertinente mi participación aquí hoy en el foro. Y no estuve en el día de ayer, simplemente estuve hoy, pero en los días previos tuve la posibilidad de leer el documento de Mariana y a escuchar todas las presentaciones de hoy, y mientras estaba sentada pensaba que bueno, porque yo tengo todo eso en la Escuela Secundaria de Río Negro. Todo lo que se dijo acá,
son los enunciados de la escuela secundaria que nosotros pensamos a partir del 2017. Forman parte del marco teórico de nuestro diseño curricular, que lo pueden ver en la página del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro con acceso libre. Es nuestro documento base. Los enunciados más sensibles y que atienden más a la situación, considero, de oportunidad que tenemos en la escuela de secundaria para repensarla, están dentro de los enunciados de nuestro plan de estudios y nuestro diseño curricular. Pero también debo decir que la provincia de Río Negro tiene 690.000 habitantes y que el total de los establecimientos educativos de nivel secundario, diurnos, comunes, es 93. Entonces también debo poner en diálogo todas las decisiones que hemos tomado de política educativa dentro de nuestra jurisdicción, porque en otras provincias o en otras jurisdicciones de una dimensión mucho mayor de habitantes, supongo que llevaría a tomar otras decisiones de política educativa. Nosotros implementamos la Escuela Secundaria de Río Negro con ese plan de estudios a partir del año 2017. Y este año, en el 2018, están incorporados el 100% de los establecimientos educativos estatales y los establecimientos educativos de gestión social. Y dentro de nuestra planificación educativa ingresan a partir del año 2019 los establecimientos no estatales de gestión privada, no los arancelados. O sea que tenemos una planificación educativa que ha pensado en este plan de estudios y en esta escuela secundaria para todos los jóvenes rionegrinos de nuestra provincia. Eso nos pone en un escenario totalmente diferente respecto de otras jurisdicciones que están pensando y planificando estrategias para comenzar a innovar o a modificar la escuela secundaria que tenemos. Y pensando en las habilidades del siglo XXI y en lo que convocaba este foro, me parecía como importante, dentro de todo lo que tenemos para decir de nuestra escuela, tomar 2 o 3 aspectos que son los que voy a desarrollar. Lo primero que tengo para decir es que, como se dijo aquí también en el día de hoy, para modificar la escuela secundaria hace falta una decisión política. Lo dijo la diputada Morales, exactamente, que si no hay una decisión política para generar una política educativa común, pública, los cambios quedan en esferas de experiencias educativas que no trascienden muchas veces las instituciones donde se producen. Bueno, en la provincia de Río Negro hubo una decisión política, hubo una preocupación acerca de la realidad de los jóvenes, una escuela secundaria con un alto desgranamiento y un índice de repitencia también considerable, y desde la agenda de gobierno se decidió pensar en una propuesta de escuela que atendiera fundamentalmente estos síntomas que tenía la escuela secundaria. Además del no ir, los chicos cuando iban se aburrían. Entonces esa era otra de las problemáticas que teníamos que atender. Para poder transformar la escuela habíamos tomado conocimiento de experiencias que toman algunos aspectos del trabajo de los docentes, algunos aspectos de las propuestas curriculares, algunos aspectos de la vida escolar, pero nosotros entendimos que todo eso teníamos que tomarlo como un todo y generar lo que para nosotros es un cambio cultural, un cambio profundo en la escuela. Lo demás
tiene el riesgo de permitirle a la escuela vieja, como la llamamos en nuestra provincia, que impregne la escuela nueva y no le permita nacer. Así que ese cambio cultural o ese cambio profundo que pensamos en la jurisdicción empieza con el profesor designado por cargo dentro de la escuela. O sea, en nuestra provincia todos los docentes de la escuela secundaria Río Negro tienen asignados cargos docentes como los maestros en la escuela primaria. Y esos cargos docentes han evitado la movilidad de una escuela a otra, la pertenencia a muchas instituciones a la vez, han permitido concentrar el trabajo en una o dos instituciones y eso cambia significativamente la calidad del trabajo del docente en la escuela. La pertenencia, el vínculo que se establece con los estudiantes, la proyección de un año a otro, la participación en proyectos institucionales, todo se modifica a la luz de un docente que está en la escuela. En ese sentido, es muy reciente nuestra implementación, pero desde el 2018, en un año, digamos, de implementación de la escuela, hemos logrado disminuir el desgranamiento en un 30%. Para nosotros es un dato muy esperanzador porque no teníamos el 100% de los establecimientos educativos implementando la escuela secundaria, así que este universo se reduce al 68% de los establecimientos que teníamos. De manera que estimamos que en el 2019 este número se va a modificar sensiblemente. Eso implica a los estudiantes dentro de la escuela, los estudiantes transitando el espacio y la vida escolar. Y eso modifica sensiblemente la vida de la institución. No es lo mismo trabajar con una escuela que tiene un alto índice de inasistencias que trabajar con todos los estudiantes, que darme cuenta si Juan no vino y además si Juan vino poder enseñarle a Juan como él lo necesita, porque es sensiblemente diferente la información que tenemos cuando decimos no vino, no aprendió, a cuando decimos vino, le enseñamos y no pudo aprender. Y esto es lo que oculta dentro de una escuela la inasistencia. Muchas veces el dictamen del no aprendizaje está asignado por una escolaridad de baja intensidad y nunca sabemos si el estudiante no puede aprender o es que viene tan poco que no sé si puede aprender. Bueno, esta situación del docente en la escuela, acompañado con una asistencia obligatoria y de un 75% de los estudiantes, ha modificado de por sí el escenario escolar. El escenario, por ahora. Quiere decir que están todos, docentes y estudiantes, la mayor parte del tiempo dentro de la escuela. Ese es uno de los aspectos que creo que son fundamentales en este cambio cultural. El otro es la organización de la escuela. Hemos tomado algunas decisiones curriculares y hemos organizado el mapa curricular en áreas de conocimiento de la formación general, de primero a quinto año, de manera que la acreditación de los saberes se produce por área de conocimiento, no por campo disciplinar, o sea que hay una reducción significativa de cantidad de materias acreditables, casi en un 40%, de 7 o de 13 o 14 tenemos 7 áreas de conocimiento para acreditar en la formación general. Y eso también permite, con la presencia de los profesores en la escuela, un espacio colectivo de trabajo y una construcción de saberes en áreas de conocimiento. Es decir,
la interdisciplina de la que tanto decimos que tiene que suceder en la escuela. Estas condiciones generan todo lo que ustedes se imaginan. 3, 4 o 5 profesores en un mismo espacio, abocados a un área de conocimiento, tomando decisiones previas en un espacio de planificación, con todo lo que eso representa en la construcción del vínculo entre pares, tanto entre docentes como entre estudiantes, y lógicas o gramáticas escolares diferentes para atender y para centrar en el eje de la escuela la trayectoria escolar. Y el tercer aspecto, que es yo digo que es el corazón de la escuela, es nuestro régimen académico. Hemos eliminado la gradualidad y la repitencia. Nuestros estudiantes acreditan áreas de conocimiento, que son nuestras unidades curriculares, y avanzan en la trayectoria escolar a medida que van acreditando los saberes que han sido propuestos para esa unidad curricular y en ese tiempo. Entonces, las cronologías de los aprendizajes empiezan a aparecer en el escenario escolar con naturalidad, porque no todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Eso es un enunciado maravilloso, pero llevar ese enunciado a la práctica implica que hay un equipo de profesores y una escuela que está poniendo en el centro de la atención cada una de las trayectorias de los escolares individualizadas. ¿Cómo nos va? Porque llevamos un año de implementación. Nos va, como decía el profesor 2 minutos antes, que no me acuerdo el nombre, Marcos, nos va como decía Marcos, en las escuelas donde los docentes tienen una formación sólida y hay un buen equipo directivo, nos va fantástico. Y en las escuelas donde eso no sucede, nos cuesta más. O sea que la implementación es como en todas las instituciones educativas, por cada institución una implementación. Lo que nosotros podemos en nuestra provincia, por la característica que tiene, es hacer un trabajo artesanal con las escuelas. Y tenemos una presencia casi, diría, continua de asistencia y de acompañamiento, que implica que yo, por ejemplo, hoy a la mañana estaba en General Roca acompañando a todos los coordinadores de las áreas de las escuelas, de un grupo de escuelas en General Roca, para trabajar justamente el acompañamiento de las trayectorias en cada una de las áreas. Y luego vine acá y ahora vuelvo a General Roca a seguir trabajando con las otras escuelas. Digo, es una implementación que tiene una característica muy particular por la característica que tiene nuestra jurisdicción. Hicimos un trabajo artesanal en la conformación de las plantas orgánicas funcionales, no usamos ningún programa, no estandarizamos ningún criterio, solo sabíamos qué característica tenía la escuela y armamos escuela por escuela. No solo la planta orgánica funcional, sino la organización y la conformación de las áreas de conocimiento hacia adentro de los espacios de formación. Es decir, es una escuela artesanalmente construida, artesanalmente sostenida, y para que eso nos permita con éxito, porque lo que pretendemos es que el acompañamiento a las trayectorias nos permita parte de estos enunciados que corresponden a que los estudiantes puedan armar su proyecto de vida, que puedan desarrollar todas las habilidades del pensamiento matemático, del pensamiento crítico, del pensamiento científico, de los criterios estéticos, artísticos. Todo eso pretendemos en esta tarea tan presente
de nosotros como Estado acompañando a las instituciones y de los docentes dentro de la escuela acompañando a sus estudiantes. Voy a volver a retomar lo de las habilidades del siglo XXI, que me parece que es lo que nos convoca fuertemente. Nosotros estamos en el siglo XXI, yo tengo conciencia de eso también. Hace 18 años que estamos en el siglo XXI y no podemos hacer futurología. Es verdad que hay infinidad de información que nos dice qué tipo de puestos de trabajo pueden desaparecer en unos años, en unos cuantos años, o cómo va a modificarse el escenario laboral. Lo que sí sabemos es que la incerteza está presente en todo eso y que nosotros con eso tenemos que formar a nuestros estudiantes. Esa es nuestra premisa. ¿Cuáles son nuestras certezas? Es la escuela que pensamos y el esfuerzo de nuestro Estado para poder acompañar a esa escuela. Esas son nuestras certezas. Las incertezas son las que todos conocemos, del futuro que nos espera laboral y cognitivamente hablando, pero nosotros creemos que esta escuela, que no es un proyecto, es una escuela, tiene una normativa que la acompaña y es política pública, nos va a permitir seguir profundizando en esos aspectos que nuestros jóvenes necesitan atender para poder seguir eligiendo estar en la escuela secundaria, que es nuestro interés superior, que cada uno de nuestros estudiantes elija todos los días venir a la escuela. Muchas gracias.